presentación, por favor. Es correcto, Sí, licenciado. buenas tardes, sí. Ok, gracias. Es que una vez estuve 40 minutos hablando y nadie me había avisado que no había sonido, entonces ahora suelo hacer la confirmación. Bien, creo que hay muchas personas que no pudieron conectarse el día de ayer a la sesión. En realidad, pues ayer fue la sesión inicial, no va a contar para temas de acumulativo. De hecho, toda la asistencia esta semana, que solamente va a ser el día de hoy y mañana, porque el jueves, como saben, el Poder Ejecutivo ha decretado feriado, entonces no vamos a tener actividades. Pero esta semana, como está el proceso de adiciones y cancelaciones, pues no se va a considerar la asistencia para efectos del acumulativo. Sin embargo, sí se va a pasar asistencia estos 2 días para el tema de liberar cupos. Aquellas personas que no se hagan presentes durante esta semana, pues obviamente lo que procede es cancelación de los cupos correspondientes. Entonces, el día de ayer solamente estábamos viendo algunos temas generales de cómo va a estar conformado el curso. Y toda la información que abordamos el día de ayer también la pueden encontrar en el documento de la planificación didáctica que ya se encuentra en el aula virtual. Algunas de las recomendaciones importantes que veíamos ayer, les comentaba que era la asistencia a las sesiones, pero que estuviéramos realmente concentrados en los temas. No podemos estar en varias cosas al mismo tiempo y teníamos que tener esa disciplina de dejar de lado por unos 40 minutos nuestros teléfonos y no estar pues distraídos en otro tipo de cosas. A veces es difícil en la modalidad virtual porque uno está en la casa y siempre quiere estar pendiente de lo que está ocurriendo alrededor, quiere estar platicando con la familia, quiere estar viendo televisión, escuchando música, etcétera, pero en este caso lo adecuado es que cuando ingresen a una sesión, a una asignatura, pues puedan realmente estar pendientes de lo que se está discutiendo en la misma y tratar de abstraerse de todo lo que ocurre a su alrededor, lo cual es muy difícil, a veces es un gran reto, pero es necesario, porque si uno no está concentrado en lo que se está discutiendo, es muy difícil lograr captar las ideas. Y hay cosas que si usted no las logra captar desde un inicio, es muy difícil que después lleve la línea del resto del discurso. Entonces, tratemos de estar en esa dinámica de atención a lo que se está discutiendo. También les decía cuidar el tema de los micrófonos. A veces los micrófonos se encienden y eso perturba la clase. Tenemos que esperar a que la persona se dé cuenta y que lo cierre. A veces hay gente que está, pues, como lo que le ocurrió el día de hoy, ¿no? Al nuevo presidente del Congreso, que no se fijó que su micrófono estaba encendido y estaba pues despotricando, inclusive con palabras soeces. Entonces eso le puede pasar a cualquiera. Así que tengamos cuidado con los micrófonos porque realmente sí nos afectan las sesiones. También les decía ayer que vamos a comenzar generalmente a las 6:03. Se dan esos 3 minutos de espera para que se pueda realizar la conexión. Y bueno, si no pueden ingresar a las sesiones, si pierden trabajos acumulativos, siempre repórtenlo con la debida justificación para que eso no les vaya a afectar su calificación. Los trabajos de evaluación acumulativos van a ser grupales y pues en un momento oportuno voy a estar asignando los grupos para que pues a partir de ahí se comience a abordar los temas. Los exámenes, les decía ayer que existía una posibilidad remota porque todavía no se ha confirmado de que sean presenciales. Sin embargo, hay una serie de elementos que deben ser considerados porque entiendo que hay personas a quienes se les permitió la matrícula, pero que no se encuentran quizás en Tegucigalpa. Entonces, todo eso se tiene que considerar si se toma la decisión de exámenes presenciales. De cualquier manera, pues cualquier cosa lo podemos nosotros arreglar
más adelante. Pero por hoy la instrucción que tenemos es que en esta clase, como es eminentemente teórica, pues puede seguirse impartiendo, al menos durante este periodo, en la modalidad virtual, sin descartar que se pueda tomar otra decisión en el camino, pero yo esperaría que no, porque tenemos que tener cierta certidumbre durante este periodo de cómo vamos a desarrollar la materia. Entonces, la idea es que podamos continuar en modalidad virtual, al menos por este periodo. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar ya los temas. Vamos a colocar en el aula virtual el material de texto que va a estar disponible el día de mañana. Entonces, muchas de las cosas que vamos a discutir hoy se encuentran en ese material. Como les decía ayer, la idea de las sesiones es venir a desarrollar aquellos conceptos que pueden ser más difíciles. A pesar de que ustedes lean el material, necesitamos precisar y también generar ejemplos de esos temas para que puedan comprender mejor las ideas. Y en cada parcial hay una parte también práctica que en realidad no va a ofrecer mayor complicación. Las reglas que vamos a analizar de finanzas públicas en realidad son accesibles con los conocimientos que tenemos, tanto de economía como de finanzas. Entonces creo que la materia no debería representar mayor complicación siempre y cuando pues dediquemos el tiempo necesario y el esfuerzo y podamos ir desarrollando todo el programa evaluativo. Entonces, en esta primera parte vamos a realizar una introducción a la materia, a las finanzas públicas, y comenzamos analizando el origen etimológico de la palabra finanzas. Como seguramente ustedes ya han analizado en otras materias sobre finanzas, esta palabra tiene un origen latín, es de latín finire o finatio, que era un término que se utilizaba para referirse a actividades que culminaban con un pago de dinero. Entonces, en su etimología, finanzas se refiere a manejo de dinero. Ahora, en la actualidad, nosotros tenemos lo que podríamos llamar las finanzas privadas y las finanzas públicas. Las finanzas privadas, que a veces no se le pone ese apellido de privadas, sino que simplemente finanzas, y probablemente lo que ustedes han estado analizando, tienen una diferencia muy marcada en su naturaleza y en sus objetivos con respecto a las finanzas públicas. Entonces, usualmente en esta parte introductoria, a mí me gusta comenzar recordando el concepto de finanzas privadas, qué es lo que pretenden lograr las finanzas privadas, qué es lo que conocen ustedes y a partir de ahí establecer el concepto de finanzas públicas para poder apreciar mejor cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, en este caso, yo le pediría a cualquiera de ustedes que quisiera participar y que nos dé una definición de finanzas. ¿Qué es lo que entienden por finanzas de acuerdo a lo que han llevado en clases anteriores? ¿Alguien que nos quiera ilustrar? ¿Qué es finanzas? ¿De qué se encarga? O si quieren lo podemos ver de otra forma. Si ustedes fueran nombrados en algún momento gerentes de finanzas de una empresa privada, ¿qué es lo que harían como gerentes de finanzas? ¿De qué cosas se tendrían que encargar si ustedes fueran los gerentes de finanzas de una empresa? No, no concibo que nadie lo entienda porque ustedes se están formando precisamente para eso. Cuéntenme, ¿qué harían como gerentes de finanzas? ¿Qué es lo que tendrían que manejar en la empresa? Gestionar el dinero. Ajá, gestionar el dinero. ¿Qué más? El control. Administrarlo. Sí, hacer una buena administración del dinero, de los recursos de la empresa, saber invertir. Crear presupuestos también. Analizar posibles inversiones. Ajá, crear presupuestos, hacer inversiones. ¿Qué más? Cuidar el dinero y tomar decisiones administrativas que ayuden a la empresa. Ajá, muy bien.
¿Alguien más que tenga otra idea o algo que agregar con respecto a la función que desempeñaría un gerente de finanzas? Evaluar proyectos, Lee. Elaborar proyectos. Ajá, ¿qué más? Bueno, Análisis financiero. análisis financiero. Bien, los compañeros pues nos acaban de dar algunos elementos que ellos consideran serían los que estarían dentro del ámbito de acción de un gerente de finanzas en una empresa privada. Entonces, en realidad, recordemos que las finanzas que ustedes han estado analizando a este momento, que podríamos llamar las finanzas privadas, tienen como propósito, a final de cuentas, maximizar el valor de la empresa para beneficio de los propietarios de la misma. Eso es lo que ustedes perseguirían al final como gerentes de finanzas de una empresa. Ustedes estarían llamados a tomar decisiones, como decían los compañeros, o a generar políticas que al final permitan maximizar el valor de la empresa. Y esta parte es muy importante y quiero llamar la atención sobre ello porque la función financiera privada está orientada hacia un interés de tipo privado, ¿no? Estamos buscando maximizar un interés de tipo privado. Ahora bien, ¿de qué cosas ustedes se ocuparían para poder lograr ese objetivo de maximizar el valor de la empresa? Pues ustedes tendrían que manejar cosas como la política de dividendos de la empresa. Eso es lo que haría un gerente de finanzas, es el que tendría, obviamente, la responsabilidad de administrar ese tema, tendrían que administrar el crédito de la empresa, tendrían que asignar los fondos, tendrían que gestionar la liquidez, que algunos de los compañeros lo mencionaron, manejar el dinero, el efectivo, hacer las programaciones de pagos, tendrían que controlar el inventario de la empresa, eso es propio de un área de finanzas privadas, porque recordemos que el inventario es lo que genera la liquidez y el ingreso, y tendrían que también tomar decisiones acerca de la política de inversión financiera, que también algunos compañeros lo mencionaron, si van a capitalizar la empresa a través de emisión de acciones o si van a emitir bonos u otro tipo de instrumentos de deuda. Todas estas cosas son las que ustedes tienen que manejar desde el punto de vista de las finanzas privadas y estarían en ese ámbito de acción. Y como les repito, esto es lo que ustedes ya conocen. Ustedes están recibiendo una formación que al final del cuentas les va a permitir controlar todo este tipo de temas. Entonces, una vez que nosotros recordamos cuál es el ámbito de acción de las finanzas privadas, ahora veamos entonces de qué se encargan las finanzas públicas y cuál es la gran diferencia que tenemos con respecto a las finanzas privadas. Bien, en este caso, el concepto de finanzas públicas que vamos a utilizar, y a mí me gusta mucho porque creo que tiene todos los elementos de la materia, pues la vamos a definir como una disciplina que estudia bajo un enfoque positivo y normativo la manera como el sector público obtiene recursos para ser utilizados en el cumplimiento de sus funciones, siendo la principal garantizar el bienestar de la sociedad, así como el impacto de estas operaciones en la economía. Bien, este concepto tiene una serie de elementos, entonces a mí no me interesa que la gente se aprenda de memoria ese concepto, sino que me interesa que comprendamos qué es lo que el concepto nos está diciendo, qué es lo que nos transmite. Lo primero que quiero que notemos es que las finanzas públicas están orientadas al bienestar social. Todas las actividades que se llevan a cabo en materia de finanzas públicas, al final de cuentas, lo que tratan de lograr es asegurar el bienestar de una colectividad o de la sociedad. Entonces vean ustedes cómo estamos ya señalando de entrada la gran diferencia que tenemos. Hay varias, pero la principal diferencia que podemos observar entre las finanzas privadas y las finanzas públicas es que en finanzas privadas usted va a responder a un interés particular.
Usted va a maximizar, como decíamos, el valor de la empresa para los dueños de esa empresa. En finanzas públicas, usted va a maximizar un valor social. Es decir, las finanzas públicas no se orientan a maximizar intereses individuales o intereses de un grupo o a generar un valor específico como lo es la finanza privada, sino que las finanzas públicas van a tratar de lograr asegurar el bienestar de la colectividad o de la sociedad. Hacia eso están orientadas. Bien, hay una serie de términos entonces que tenemos que extraer del concepto y tenemos que examinar más en detalle. Por ejemplo, el concepto nos habla de que finanzas públicas es una disciplina. Nos habla de que usa un enfoque positivo y normativo. Nos habla de que se refiere al sector público. Nos habla de que estudia cómo se obtienen recursos por parte de los sectores públicos de los países y cómo utilizan esos recursos. Y nos habla también de cuál es el impacto económico que tienen esas operaciones que realizan esas entidades públicas. Entonces, estos son los elementos que vamos a extraer del concepto y que vamos ahora a ir desarrollando para poder comprender de una manera más completa, más detallada, en realidad de qué es de lo que se encargan las finanzas públicas. Primero, las finanzas públicas es una disciplina de tipo científico. Eso es también uno de los elementos que debemos destacar. Es una disciplina científica. ¿Qué significa que es disciplina científica? Para que algo sea considerado científico, en este caso, para que podamos hablar de que finanzas públicas genera un conocimiento de tipo científico, tiene que cumplir al menos dos grandes condiciones. La primera de ellas es que esta materia tiene que tener un objeto de estudio para que usted la pueda considerar una disciplina de tipo científico. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿en finanzas públicas hay un objeto de estudio claramente definido y ese objeto de estudio es diferente del de las otras disciplinas? La respuesta es sí. Finanzas públicas tiene un objeto de estudio definido y ese objeto de estudio se conoce como el fenómeno fiscal. Ese es el objeto de estudio de la disciplina científica que conocemos como finanzas públicas. En segundo lugar, para que usted pueda decir que una disciplina es ciencia, tiene que aplicar una determinada metodología para generar el conocimiento y esa metodología es la del método científico. Si las teorías no surgen o los conocimientos que genera esa disciplina no surgen a partir del método científico, esa disciplina no es ciencia. Entonces, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿reúne esa condición también las finanzas públicas? ¿Aplica el método científico? La respuesta también es sí, por supuesto. Entonces, ¿qué significa que el fenómeno fiscal es el objeto de estudio de la materia? Bien, cuando nosotros hablamos de lo fiscal, podemos también relacionarlo con el origen etimológico de la palabra. En realidad, en la época medieval se utilizaba el término fiscus, que también es un término que viene del latín, y ese término se utilizaba para llamar o para referirse a un cofre donde se guardaba el tesoro del reino o el tesoro público. Entonces, eventualmente, la palabra fiscal se viene a relacionar con todo lo que tiene que ver con el manejo o la administración del llamado tesoro público. Entonces, cuando usted escuche hablar de lo fiscal, lo que se le tiene que venir a la mente es la administración de los recursos públicos. Al final, esa es la manera como nosotros entendemos, en este caso, lo que conocemos como el fenómeno fiscal, o sea, la administración del tesoro público de un país. En segundo término, estamos diciendo que finanzas públicas aplica el llamado método científico para generar las teorías que le dan sustento a esta materia. Cuando nosotros hablamos del método científico, nos estamos refiriendo a una metodología sistemática a partir de la cual generamos el conocimiento. Nosotros podemos generar conocimiento de diferente manera, no necesariamente tiene que ser un conocimiento científico. Por ejemplo, tenemos la superstición. La superstición es una forma de conocimiento.
como las abuelitas, ¿no? Que dicen que si usted quiebra un espejo va a tener 7 años de mala suerte. Eso es un tipo de conocimiento, solamente que no es científico, no es sistemático, no lo podemos comprobar. Si usted le pregunta a alguien por qué romper un espejo genera 7 años de mala suerte, no le van a dar una explicación concreta. De hecho, la mayoría de las personas le van a decir, pues no sé, la gente dice que usted pueda verificar por qué en realidad ocurre eso. En el caso de la ciencia no es de esa forma. La ciencia se construye a partir de una serie de pasos secuenciales que conocemos en su conjunto como el método científico y el esquema es el que estamos viendo en pantalla. Entonces, vamos a recordar, porque esto ya lo saben, cada vez que ustedes estudian una nueva materia, seguramente les hacen esta explicación de qué es el método científico y cómo se utiliza, etcétera. Entonces, lo vamos a pasar rápidamente, solo como a forma de recordar, ¿no? El método científico parte de la realidad. Los seres humanos somos seres que tenemos uso de razón, es decir, que nosotros somos conscientes de nuestra existencia, somos conscientes de la realidad que nos rodea. Y entonces cuando observamos en la realidad un fenómeno o un problema, entonces tiene lugar el primer paso del método científico, que es observar, ser consciente de ese fenómeno, de la realidad o de ese problema. En segundo lugar, se tienen que formular hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas de ese fenómeno o de ese problema. Los seres humanos podemos construir esas hipótesis. En tercer lugar, esas hipótesis, que no son la explicación real, todavía no lo sabemos, es una explicación potencial, la tenemos que someter a experimentos. En el caso de las ciencias naturales, es relativamente más fácil someter una hipótesis a experimentación porque hay una situación controlada en un laboratorio que le permite a los científicos tener mucha certeza al desarrollar el experimento. En las ciencias sociales es más difícil realizar esta parte del método. Sin embargo, se han desarrollado técnicas que también permiten de alguna manera contrastar las hipótesis y generar alguna evidencia empírica. Entonces, se someten a experimentación y si el experimento no arroja resultados para poder rechazar esas hipótesis, eventualmente se van a convertir en teorías. Las teorías se conciben como hipótesis que han sido suficientemente comprobadas. Entonces, esas teorías son las explicaciones sistemáticas a partir de las cuales nosotros vamos a regresar a la realidad y ya vamos a poder explicar de manera coherente ese fenómeno o ese problema. Entonces, vean cómo es interesante que el método parte de la realidad cuando nosotros no podemos conocer, no podemos explicar todavía el problema, aplicamos todos estos pasos, generamos las teorías y luego con las teorías regresamos a la realidad, pero ya vamos armados de una explicación coherente de ese problema o de ese fenómeno. Entonces, en la medida que nosotros generamos conocimiento de esta manera, aplicando estos pasos escrupulosamente, ese conocimiento va a tener la característica de que es conocimiento de tipo científico. Así que en finanzas públicas se utiliza también esta metodología para poder generar las teorías que son propias de la materia y son teorías que van a girar en torno al fenómeno fiscal, es decir, en torno a la administración de los recursos públicos de un país. También la definición nos habla que en finanzas públicas y en en las demás disciplinas ocurre lo mismo, se utilizan dos enfoques para poder realizar las intervenciones, el llamado enfoque positivo y el llamado enfoque normativo, que también es algo que seguramente ya han visto en otras materias y que las finanzas públicas lo aplican de la misma manera. Cuando nosotros hablamos de un enfoque positivo, se resume en la expresión es el estudio de lo que es. ¿Qué significa? Que cuando usted le aplica un enfoque positivo a algo, a un asunto, lo que usted va a tratar de hacer simplemente es explicar o describir ese asunto. Eso es un enfoque positivo. Cuando usted solamente quiere explicar y describir ese problema, ese fenómeno o ese tema. El enfoque positivo se considera en ese sentido objetivo
Y lo que va a generar eminentemente es la teoría. Las teorías que veíamos hace poco, cómo se generan, eminentemente surgen de un proceso bajo un enfoque positivo. Ahora, ¿qué es un enfoque normativo? El enfoque normativo se resume en la expresión, es el estudio de lo que debería ser. ¿Qué significa? Que cuando usted no solamente quiere explicar o describir un problema, un fenómeno, sino que quiere actuar sobre él, lo quiere cambiar, entonces recomienda, prescribe cursos de acción para poder cambiar ese fenómeno o para poder solucionar ese problema o cambiar esa realidad, se dice que usted está aplicando un enfoque normativo. El enfoque normativo es subjetivo, es decir, que depende de juicios de valor de la persona que está realizando el enfoque, y este es el mundo eminentemente de la política. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo que también a mí me agrada mucho porque es un ejemplo muy sencillo para poder aterrizar la idea, ¿no? De repente todavía el tema sigue como en chino, entonces a través de un ejemplo creo que podemos comprender mejor el asunto. Vamos a suponer que una persona está comenzando a experimentar una serie de síntomas, ¿no? Se encuentra mal de salud. Entonces tiene una serie de síntomas, tiene fiebre, tiene malestar de esto, de aquello, etcétera. Ese es un problema, ¿no? Que la persona tiene, y pues lo que va a hacer es que va a buscar ayuda, entonces va a asistir a un médico, va a acudir a un médico para que le ayude con su problema de salud. Entonces el médico lo primero que va a hacer es, ¿qué creen ustedes? ¿Será que lo primero que va a hacer el médico es darle la receta y le va a decir, ah, bueno, usted tiene esta enfermedad, tome, váyase a comprar esta medicina y se la toma? No, ¿verdad? No funciona de esa manera. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el médico con esta persona? Lo primero que el médico tiene que hacer es explicar y describir el problema. El médico no puede recetar primero, primero tiene que ver, tiene que entender qué es lo que está pasando. O sea que el médico primero tiene que aplicar un enfoque positivo, va a describir o va a explicar el problema de salud. Entonces le va a comenzar a hacer una serie de preguntas al paciente, va a comenzar a sacar una serie de instrumentos, el estetoscopio y todo ese tipo de cosas que utiliza para poder examinar al paciente y poder recabar información. Eso es un enfoque positivo. Usted simplemente está captando información, está recopilando cifras, estadísticas para tratar de entender el problema. Ahora, una vez que el médico aplicó el enfoque positivo y ya tiene la información, ya la describió, ya tiene los datos, entonces ahora va a venir la segunda parte. Al paciente no le interesa solamente que el médico explique, el paciente quiere que le dé una solución. Entonces el médico con el enfoque positivo va a llegar a un diagnóstico y va a poder identificar la enfermedad que tiene la persona. Entonces le va a decir, usted tiene gripe, usted tiene influenza, usted tiene X enfermedad, pero no puede terminar ahí. El paciente, sí, por supuesto, es una parte del proceso, ¿no? Que le identifiquen la enfermedad, pero el paciente quiere que le diga qué hacer. Entonces ahí el médico aplicaría un enfoque normativo. En el enfoque normativo, el médico va a tratar de prescribir un curso de acción para que el paciente pueda sanar de su enfermedad. El médico le va a tratar de decir cómo es que va a poder solucionar ese problema. Ahí es donde se está aplicando un enfoque normativo. Cuando nosotros queremos solucionar el problema, cuando queremos cambiar esa realidad que hemos descrito a través del enfoque positivo, entonces estamos en el terreno de lo normativo. Ahí va a venir el médico, le va a dar una receta, le va a decir qué tratamiento es el que va a seguir para poder solucionar su problema de salud. Entonces, ese sería un enfoque de tipo normativo. Bien, este ejemplo sencillo del paciente y el médico lo podemos trasladar en este caso a las finanzas públicas y podemos ver que va a funcionar de la misma manera. Los gobiernos, para poder generar solución a nuestros problemas, que son problemas específicos, ¿no? En materia fiscal, lo primero que tendrán que hacer es aplicar enfoques positivos mediante los cuales van a tratar de explicar y entender y describir los problemas fiscales, los problemas que pueda tener el país y que el gobierno va a tratar de solucionar a través de las finanzas. Y posteriormente, una vez que el gobierno ya comprenda esos problemas, ya haya descrito, ya haya explicado, entonces va a pasar a
elaborar políticas y esas políticas van a tener la solución de esos problemas y eso sería un enfoque de tipo normativo. A nosotros no solamente nos interesa que los gobiernos entiendan y expliquen los problemas, a nosotros nos interesa sobre todo como ciudadanos que los gobiernos corrijan esos problemas. Entonces, necesariamente se tienen que aplicar los dos enfoques, tanto positivo como normativo, y tiene que ser en ese orden. No podemos alterar el orden. Siempre tenemos que aplicar primero el enfoque positivo y posteriormente tenemos que aplicar el normativo. No lo podemos hacer al revés, porque si usted lo hace al revés, estaría cometiendo un grave error. Es como lo que yo les comentaba, como si el médico primero nos recetara y después nos preguntara qué tenemos, nos va a matar. Entonces, lo mismo pasa en las disciplinas. Usted primero tiene que entender el problema y posteriormente va a tratar de corregirlo. Entonces, ocurre de esta forma. El enfoque normativo depende del positivo. Primero explicamos y describimos y luego pasamos a la otra parte que es solucionar ese problema que previamente hemos explicado. Entonces, en lo positivo, en el enfoque positivo, nosotros vamos a tratar de describir la realidad, es como tratar de tomarle una foto al problema, y en el enfoque normativo vamos a tratar de cambiarlo, de solucionar el problema, de afectarlo de alguna manera a través de medidas concretas que nos van a permitir tener respuestas. Bien, otro tema también importante sobre los enfoques positivos y normativos nos permiten explicar a veces ciertos comportamientos, ciertas estrategias que toman los gobiernos que a veces nos parecen contradictorias o desconcertantes, ¿no? Uno mira a un gobierno que aplica una estrategia determinada para solucionar un problema y luego mira que en otro país, otro gobierno está aplicando una estrategia completamente diferente para el mismo problema, o inclusive en el mismo país, en un periodo, viene una administración de gobierno y aplica una estrategia y luego al siguiente año viene otro gobierno y quiere aplicar algo completamente diferente y entonces uno se pregunta por qué ocurre eso, por qué los gobiernos parece que no son coherentes a veces en las políticas que implementan. Bueno, la razón es que el enfoque normativo, sobre todo, como mencionábamos, depende de los juicios de valor. Entonces vamos a utilizar también un ejemplo sencillo para poder comprender cómo estos enfoques pueden llevar a estrategias diferentes para solucionar problemas similares. Vamos a suponer que el gobierno quiere solucionar un problema, que es la pobreza. Todos estamos de acuerdo que la pobreza es un problema gravísimo y que los gobiernos tienen una gran parte de la responsabilidad de resolver este problema. Entonces vamos a imaginarnos que un gobierno contrata a dos asesores para que le diseñen una política pública que le ayude a resolver ese problema de pobreza. Contrata al asesor A y al asesor B. Bien, ¿cuál es el primer paso que deben realizar estos asesores para poder diseñar esa política pública y corregir el problema de la pobreza? Bueno, en primer lugar, como hemos visto, ellos van a tener que aplicar un enfoque positivo. Ellos van a tener que entender primero el problema de la pobreza. Entonces, en esta primera etapa, tanto la asesora A como el asesor B van a estar de acuerdo, van a comenzar a generar cifras, van a recabar información, van a medir, van a utilizar estadísticas para determinar cuál es la tasa de pobreza, qué sectores son los más afectados, van a elaborar un concepto de pobreza y hasta ahí todo va a marchar bien. Tanto la asesora A como el asesor B probablemente van a encontrarse con lo mismo, van a llegar a las mismas cifras, van a usar las mismas estadísticas y todo va a estar bien. Ahora, cuando llega la otra parte, que es la parte normativa, es cuando estas personas van a tener que proponer la estrategia. Una vez que ya entendieron la pobreza, ya la midieron, ya recabaron las estadísticas, que eso es positivo, ahora van a pasar a proponer la estrategia, es decir, cómo va a solucionar el gobierno ese problema. Y entonces resulta que cuando pasamos al enfoque normativo, la señora, la asesora A, propone la estrategia X para solucionarlo y el asesor B propone la estrategia Y. Y lo que podemos observar es que la estrategia X y la estrategia Y
son completamente diferentes. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que estas dos personas estén proponiendo estrategias diferentes si el problema es el mismo? Utilizaron las mismas cifras, las mismas estadísticas, llegaron a la misma explicación del problema. Entonces, ¿por qué ahora están proponiendo dos cosas distintas? La razón es que el enfoque normativo depende del juicio de valor de cada una de estas personas. Entonces, puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que la señora, la asesora A, ha venido de una trayectoria completamente diferente, es una persona que su familia experimentó la pobreza, ella estudió en el sistema público con un gran esfuerzo, ella utilizaba el transporte público, ella si necesitaba recibir atención médica tenía que ir a hospitales públicos con todo lo que eso significa, ella obtuvo una beca para poder ir al extranjero, superarse, se convirtió en una gran profesional, regresó al país y se convirtió en la asesora del gobierno. Es toda una historia de vida la que está detrás de la persona X, de la persona A, perdón, de la asesora A. Y toda esta historia de vida, sus valores, sus creencias, obviamente van a influir en sus juicios de valor. Por otro lado, el asesor B viene de un escenario completamente distinto. Es una persona que su familia ha sido acaudalada, estudió en las mejores escuelas, no sabe lo que es el transporte público, asistía a hospitales privados, su familia le pagó sus estudios, no tuvo que esforzarse para poder obtenerlos y se convirtió también por alguna razón en asesor del gobierno. Entonces, como podemos ver, las personas tenemos escenarios muy diferentes y eso va a condicionar la manera como nosotros abordamos los problemas. A la persona A no hay que contarle la pobreza, ella la vivió en carne propia. El asesor B no sabe en realidad lo que es la pobreza, solo lo sabe de manera teórica, con lo que ha leído, con lo que ha visto, pero él no ha experimentado la pobreza. Entonces es lógico que la señora A va a proponer una cosa y el asesor B va a proponer otra y no podemos decir cuál estrategia es mejor. El enfoque normativo no va orientado hacia eso, simplemente nos indica que podemos encontrar diferentes soluciones a los problemas y podemos tener distintas estrategias dependiendo de quién las está proponiendo y cuáles son sus juicios de valor y cuál es la percepción que esa persona tiene del entorno que la rodea o en este caso del problema específico. Bien, antes de avanzar, ¿quedó claro entonces cómo funciona el enfoque positivo y normativo? ¿O necesitamos aclarar algo? Bien, Claro. bien, entonces eso significa que en finanzas públicas se aplique un enfoque positivo y normativo, ¿no? Bien, siempre dentro del mismo concepto, dice que se refiere a lo que hace el sector público, ¿no? Cómo el sector público obtiene ingresos y los utiliza. Entonces, ¿qué es el sector público? El sector público es aquel que está formado por todas las entidades que pertenecen al gobierno o que son controladas por el gobierno de un país. Eso es lo que nosotros entendemos en finanzas públicas como el sector público. Recuerden, entidades del gobierno o entidades que sean controladas por el gobierno. Eso es lo que va a formar el sector público de un país. De hecho, vamos a dedicar un tema completo a ver cuáles son las reglas que nos permiten clasificar las distintas instituciones. Así que aquí solamente lo vamos a ver ya como una aproximación que podamos tener en la mente que cuando hablamos del sector público nos estamos refiriendo a entidades de gobierno o entidades controladas por los gobiernos. También el concepto nos dice que las finanzas públicas van a estudiar cómo estas entidades del sector público obtienen sus ingresos y cómo los utilizan. Es decir, para ser utilizadas en el cumplimiento de sus funciones, significa que esos ingresos van a terminar en un gasto. Para que las instituciones del sector público puedan cumplir sus funciones, necesitan realizar gastos. Entonces, a las finanzas públicas le va a interesar estudiar cómo consiguen los ingresos estas entidades públicas y cómo lo gastan. Estos son los dos grandes elementos que podemos observar dentro del campo de estudio de la materia. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿dónde está el concepto de deuda pública?
en esta definición de finanzas públicas, porque aparentemente solamente estamos hablando de ingresos y estamos hablando de gastos, pero no hablamos de la deuda, y la deuda parece ser algo muy importante también. Y efectivamente, la deuda pública está implícita en el concepto de finanzas públicas, es decir, que no la podemos ver claramente. El concepto no nos dice deuda pública de manera clara, pero sí de manera subyacente. ¿Por qué razón? Porque la deuda es una variable de resultado. ¿Cómo surge una deuda? Una deuda surge cuando usted tiene unos ingresos que no le permiten cubrir la totalidad de sus gastos. Cuando usted tiene menos ingreso que gasto, esa parte de los gastos que usted no puede cubrir es la que se va a convertir en una deuda. Entonces, el concepto de finanzas públicas, al final, aunque no dice explícitamente que estudia la deuda, sí lo hace, porque al estudiar el ingreso y al estudiar el gasto, significa que al final vamos a terminar en una deuda. Si los ingresos del gobierno no le permiten cubrir sus gastos, entonces eso va a dar origen a la deuda pública y por lo tanto la deuda también va a formar parte del estudio de la materia. También nos dice el concepto que finanzas públicas estudia el impacto que estas operaciones de ingreso y de gasto tienen sobre la economía. Es decir, los mecanismos que le permiten a las entidades públicas obtener sus ingresos y la forma como las entidades públicas realizan sus gastos no es ajena al funcionamiento de la economía del país. Hay un impacto directo. La manera como el sector público obtiene ingresos y gasta va a afectar la economía de un país. No podemos separar la actividad financiera del gobierno del impacto económico que esto tiene. Entonces, por esa razón, hay una relación completamente directa y estrecha entre el manejo de las finanzas públicas y la economía de un país. Necesariamente, el estudio de las finanzas públicas nos va a llevar al análisis del impacto económico que tiene la generación de ingresos y la realización de gasto público, y la materia se va a encargar de ello, de estudiar también el efecto económico que tiene la función financiera del gobierno. Así que volviendo al concepto, una vez que ya hemos visto en mayor detalle estos elementos, vamos a volver a repetir el concepto. Es la disciplina que estudia bajo un enfoque positivo y normativo la manera como el sector público obtiene recursos para ser utilizados en el cumplimiento de sus funciones, siendo la principal garantizar el bienestar de la sociedad, así como el impacto de estas operaciones en la economía. Entonces ahora usted ya puede comprender, espero yo, con mayor claridad qué es lo que significa este concepto. ¿Es una disciplina? Sí. ¿Por qué? Porque es una disciplina científica. Aplica el método científico para poder construir sus teorías. Aplica enfoque positivo y normativo porque primero explica y describe los problemas y luego los trata de corregir aplicando políticas concretas o estrategias. Estudia el sector público, es decir, las entidades del gobierno o que el gobierno controla, cómo éstas obtienen recursos que luego van a gastar y cómo eso va orientado a garantizar el bienestar de la sociedad y cómo esas operaciones van a tener un impacto económico. De todo eso es de lo que se encargan las finanzas públicas. Nos va a permitir conocer todos estos procesos de generación de ingresos, realización de gastos y también el impacto económico de tales operaciones. Bien, creo que por el día de hoy vamos a terminar hasta aquí para que pues demos chance de las personas que todavía no se han podido integrar, ¿no? Y de esa manera no avanzar tanto esta semana porque todavía hay gente que se va a integrar, supongo, con este proceso de adiciones. ¿Alguna consulta antes de que cerremos la sesión de hoy? Pasando la lista. Bien, como les decía, no se preocupen, no es el objetivo de que hayan copiado todo lo que dije, no, porque eso va a estar en el material. Lo que me interesa que haya quedado en la sesión de hoy es la idea, ¿no? Que tengamos claridad en el concepto. Bien, entonces solamente voy a pasar lista.
una vez que ustedes respondan, ya se pueden desconectar porque la sesión el día de hoy ha finalizado. Sergio Leicelar, Alan Alfaro, Susan Agurcia, Presente, Lic. Ángel Velázquez, Presente, licenciado. Elmer Zapata, Presente. José Aguilera, Presente, Lic. Nelson Alonso, Presente, Lic. Francis Figueroa, Presente, Lic. Norman Ortiz, Presente. Leder Nelson, Isaías Lanza, Presente, licenciado. Fanny Estrada, Presente, licenciado. Marjorie Acosta, Presente. Bessie Ramos, Presente, Lic. Elia Isaula, Presente, Lic. Catherine Matute, Presente, Lic. Mirta Andino, Presente, Lic. Gracie Ortega, Presente, Lic. Kimberly Galo, Presente, licenciado. Andrea Zúñiga, Presente. Jason Enamorado, Presente, Lic. Franklin Herrera, Víctor Meraz, Presente, Lic. Sandri Gómez, perdón, Cristian Ramos, Presente, Lic. ahora sí, Sandri Gómez, Presente, Lic. Catherine Pineda, Presente, Lic. Selvin Rodríguez, Presente. Jamie Silva, Presente. María Doblado, Presente, Lic. Lenda Bermúdez, Scarlett Varela, Presente, Lic. Jorge Fonseca, Presente, Lic. Magdalena Castellón, Presente, Lic. Irene Godoy, Presente. Yaneira Miranda, Presente, Lic. Ailín Aguilar, Presente. Gabriela Celaya, Presente. Cristian Montoya, Presente, Lic. Anderly Celaya, Presente, Lic. Ilma Osorto, Presente, Lic. Paul Mintero, Presente.